Muy buenas tardes, estudiantes. Sean bienvenidos a la semana número 16 de Educación para el Trabajo. En esta semana continuaremos avanzando con la experiencia número 4, siendo la actividad número 2, definimos el problema a partir de sintetizar la información obtenida. Muy bien. En cuanto al propósito de la clase, vendría a ser crear artesanías innovadoras que promuevan la cultura de nuestra comunidad. Para ello aplicaremos la metodología Design Thinking. En cuanto a sus evidencias, tendremos tres. Aplica la técnica Insight Cluster para sintetizar la información. Redacción del POV para definir el problema. Necesidades que tienen las personas para crear artesanías innovadoras. Y como tercera evidencia, aplica la técnica ¿Cómo podríamos nosotros? Entonces, ¿qué haremos esta semana, profe? Pues bien, en la actividad anterior formulamos el desafío orientado a crear artesanías innovadoras que promuevan la cultura de nuestra comunidad y logramos obtener información de las personas en el marco de dicho desafío. En esta actividad definiremos el problema o las necesidades de sintetizar la información obtenida en la fase empatizar. Esto nos permitirá generar ideas-solución en la próxima actividad. Entonces, empecemos con la siguiente fase del Design Thinking, fase definir. Bien, ¿qué nos dice? ¿Qué vamos a definir? Pues bien, principalmente tener mayor claridad sobre el problema, no basándonos en lo que suponemos, sino en lo que aprendimos de las personas y su contexto. El Design Thinking es una metodología centrada en las personas, es decir, en lo que descubrimos sobre el problema a partir de la información que ellas nos brindan. Muy bien. Vamos a conocer una nueva técnica, la técnica Insight Cluster. Esta técnica nos dice, consiste en la clasificación y selección de insights, conceptos descubiertos, en torno a los hechos extraídos en la fase empatizar, con el fin de identificar los problemas más relevantes y las áreas de acción. Una manera de identificar los insights es recoger los aspectos claves de la información obtenida y agruparlos por temas o áreas. La aplicación de esta técnica comienza una vez concluida la investigación sobre el desafío planteado, tras aplicar la técnica los 5 por qué, y continúa con la selección de problemas claves. A estos problemas les daremos diferentes interpretaciones que aporten valor a nuestro proyecto y los agruparemos a partir de los patrones en común. Estas agrupaciones generarán relaciones que nos ayudarán a visualizar los problemas de forma más completa. Bien, entonces, ¿cómo se aplica la técnica Insight Cluster? Pues bien, previamente escribiremos en POSIT o tarjetas de cartulina todas las respuestas que las personas nos brindaron en la aplicación de los 5 por qué, la técnica que utilizamos la clase pasada. Bien, luego en un papelógrafo u otro material similar, dibujaremos un marco que abarque toda el área y dentro de él círculos o elipses separados. Se sugiere 5, en función de los 5 por qué, ¿no? Después pegaremos estos post-it o tarjetas que contienen las respuestas agrupándolos por temáticas coincidentes. Esto permitirá tener una perspectiva en conjunto de los problemas de los usuarios, como podemos observar en este gráfico, ¿no? En este gráfico tenemos los que son 5, porque fueron 5 por qué. Continuemos. Ahora vamos a aplicar la técnica Insight Cluster. ¿Qué nos dice? Ahora corresponde aplicar la técnica Insight Cluster. Escribamos en POSIT o tarjetas de cartulina las respuestas de las personas en relación con los problemas o su opinión sobre la creación de artesanías innovadoras que promuevan la cultura de nuestra comunidad. Luego, dibujemos en los círculos y el marco según el gráfico de referencia. Enseguida, seleccionemos y peguemos los POSIT o las tarjetas agrupándolos por temáticas. Bien, y acá mostremos un pequeño ejemplo del Insight Cluster en relación a la respuesta de los 5 por qué. Grupo 1. Ventas bajas de artesanías. Y el primer post-it nos dice, por el alto costo de las artesanías a mano.
Otro post nos dice, por los diseños pocos innovadores de las artesanías. Y un tercer post nos dice, porque las artesanías son solo estéticos y poco útiles. Esto en relación al primer grupo de ventas bajas de artesanías. Pero también tenemos otro grupo que nos dice horas del trabajo al hacer las artesanías. Y como un primer post nos dice, no se utiliza la tecnología para mejorar la estética y utilidad de las artesanías. Un segundo post nos dice, porque el armado de los equipos tradicionales demanda mayor tiempo. Y el tercer post nos menciona, porque la no utilización de la artesanía contemporánea disminuye la productividad. Estos tres posts en relación al grupo número 2. Algo similar es como ustedes van a realizar la primera actividad de la clase de esta semana. Muy bien, entonces continuemos. Redactamos el punto de vista POV. Punto de vista POV, por sus siglas en inglés, Point of View. ¿Qué nos dice? Seguramente hemos identificado las necesidades que tienen las personas para crear artesanías innovadoras que promuevan la cultura de nuestra comunidad. Luego, definiremos el problema de forma más precisa, con ideas más claras y también considerando las revelaciones que sugirieron o los insights. Bien, recordemos que los insights vendrían a ser esas ideas que nosotros hemos descubierto gracias a nuestra técnica que hemos utilizado, en este caso la técnica de los 5 por qué, ¿no? De la clase pasada. Nos menciona también que esta técnica del punto de vista o point of view contiene 3 elementos. Como primero vemos al usuario, que como ejemplo, el ama de casa, ¿no? El tercer elemento es la necesidad. En este caso, canasta de junto y totora para hacer las compras. Y como el insight, la revelación o esta idea, tenemos ahorro económico y evitar la contaminación ambiental. Recuerden que estos ejemplos los hemos sacado porque en la clase pasada el ejemplo hablaba justamente de materiales de totora. Muy bien, continuemos. Para formular el POV emplearemos la siguiente estructura y nos da usuario, la palabra necesita, que va a ir, la necesidad, este conector, el porqué y el insight. Esa es la estructura que va a seguir nuestra técnica de POV, la que vamos a emplear. Y nos dice, se utiliza esta estructura para escribir en los espacios vacíos y completar la oración con el objetivo de unir los 3 elementos, usuario, necesidad e insight. Ya debes tener claro el público usuario de tu propuesta, así como las revelaciones o los insights encontradas en función de la síntesis de la información obtenida. Ten presente que las necesidades deben ser escritas con verbos y la declaración sintetizada del POV debe estimular a desarrollar soluciones. Bien, ya nos menciona. Ahora redactamos el POV de tu proyecto. Tenemos el usuario, en el primer más lo que necesita, la necesidad, en el segundo más el por qué y como último es el insight o la revelación, ¿no? Con unas breves descripciones de cómo llenarlas y también nos presenta un ejemplo propuesto que nos dice los usuarios, que vendría a ser los artesanos, ¿no? Necesitan, en este caso como es plural, utilizamos necesitan. ¿Cuál vendría a ser la necesidad? Elaborar una variedad de artesanías útiles y estéticos utilizando la fabricación digital, ¿no? Porque el siguiente insight vendría a ser permite ahorrar tiempo, costo, mejorar la producción y así promover la cultura en nuestra comunidad. Y si lo leemos de corrido, diría, los artesanos necesitan elaborar una variedad de artesanías útiles y estéticos utilizando la fabricación digital porque permite ahorrar tiempo, costo, mejorar la producción y así promover la cultura de nuestra comunidad. Pues bien, esto vendría a ser su segunda actividad de la semana de esta clase. Bien, elaborar su POV, todo en relación a las actividades anteriores. Bien, entonces continuemos con la técnica ¿cómo podríamos nosotros? Ya tenemos el problema definido. Pensemos en cómo podríamos resolverlo. Para ello, aplicaremos la técnica ¿cómo podríamos nosotros? Esta técnica nos habla de un sentido de posibilidad para resolver los problemas y de trabajar en equipo en la resolución del problema. Es decir, nos invita a participar de manera cooperativa.
En cuanto a los criterios que debemos de cumplir, es que debe de incluir el problema o la necesidad, el usuario objetivo y el insight. Como podemos ver en este ejemplo, ¿no? De acuerdo al ejemplo anterior. Y nos dice, ¿cómo podríamos nosotros, vean que empieza con esta palabra, cómo podríamos nosotros elaborar una variedad de artesanías utilizando la fabricación digital para ahorrar tiempo, costo y mejorar la cultura de nuestra comunidad? Algo similar es como ustedes van a elaborar esta técnica, ¿cómo podríamos nosotros? Esta pregunta, ¿qué vendría a ser su actividad número 3? Bien, entonces cuando ustedes terminen esas tres actividades, deben de desarrollar su ficha de autoevaluación. El primer criterio ya lo resolvimos en la clase pasada. Esta clase nos toca el segundo criterio. Cree una propuesta de valor continuando con la definición del problema sobre la base del organizar y sintetizar la información obtenida en la fase empatizar. Bien, entonces ya saben, si ustedes quieren que lo han logrado, pues marcarían lo logré. Si estoy en proceso, pues marcarían estoy en proceso de lograrlo. Y responder esta breve pregunta, ¿qué puedo hacer para mejorar mis aprendizajes? Bien, recuerden que tienen hasta el día de mañana, hasta mediodía, para poder enviar esas tres evidencias juntos con su ficha de evaluación. Bien, la clase del día de hoy ha culminado. Recuerden que siempre les voy a estar enviando la ficha de actividad a través del grupo de WhatsApp de EPT, así como también una ficha de trabajo para que ustedes puedan avanzar ahí esas tres actividades y que sea un poco más ordenado, ¿no? Bien, entonces conmigo será hasta una siguiente clase. Chao.